en nosotras las mujeres es muy habitual, pesadeces, incluso muchas veces el vientre o nos puede bajar hasta la rodilla. Bueno, vamos a ahondar en este tema y justamente está con nosotros el doctor ortopedista y especialista además en cirugía de cadera, el doctor Álvaro Rivera. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días, mucho gusto. Bienvenido. Patricia. Un Gracias. placer tenerlo aquí. Doctor, ¿por qué nos duele la cadera? ¿Por qué es tan frecuente? Bueno, normalmente la cadera es una articulación que tiene todos los rangos de movimiento y no tiene que doler. Cuando duele, es importante consultar donde un médico, ya que nos indica que hay algo de patología de fondo. La cadera normalmente está constituida por el acetábulo y por el fémur. Es una articulación que está conformada por cartílago. Cuando comienza a doler, hay muchas estructuras que nos pueden afectar, como son las estructuras trocánter mayor dentro de la rodilla o perder cartílago. Y eso es lo que nos va condicionando a que se inflamen, a que se recarguen y que nos quejemos de dolor en las caderas. Por ejemplo, hay señoras que se quejan de que básicamente cuando duermen es que les duele mucho. Inclusive, algunas dicen o reportan que básicamente de un lado, pero otras dicen que de los dos lados les duele la cadera. Sí. Es muy frecuente que, digamos, después de una actividad de trabajo, de ejercicio que habitualmente las mujeres practican, se resientan las caderas y cuando llegan a la casa, lo que notan es que esto está cansado, pesado y normalmente es porque ya hay problemas, hay inflamaciones. Y eso que dicen que duele cuando duerme es porque cuando uno duerme se apoya de lado sobre esta estructura que se llama el trocánter mayor, donde hay muchos tendones que se inflaman y que cuesta erradicar porque cuando la cadera se inflama o hay que parar o hacer rehabilitación o algún tipo de tratamiento. Ahora, doctor, por ejemplo, también hay otras mujeres que dicen que cuando suben más bien escaleras es que básicamente les duele, o inclusive cuando se sientan en superficies muy duras y uno dice, ¿pero por qué? Sí, normalmente la cadera es la que transmite el peso de todo el cuerpo hacia las estructuras, digamos hacia las extremidades. Entonces, digamos, el tener esta carga de peso, está fallando. Bueno, no importa, explíquenos ahí, Doc. el tener esta carga de peso sobre las caderas condiciona a que esto, digamos, sufra, se inflame y los pacientes empiecen con un deterioro progresivo que se llama artrosis, que es la patología más frecuente que afecta a la cadera. Ahora, ¿por qué se refieren a que la rodilla llora por la cadera? Ok, muchos síntomas de la cadera no se van a dar propiamente en la cadera. De hecho, mucha patología es subdiagnosticada en el sentido de que la gente asocia un dolor lumbar o un dolor inguinal o en la rodilla y lo que tenemos que investigar es el estado de la cadera. La cadera se manifiesta en otras estructuras como son la columna, como son la ingle y como es la rodilla propiamente. Son dolores que tenemos que siempre descartar que la cadera está bien con esos síntomas asociados. Doctor, ¿y por qué las señoras, por qué nosotras las mujeres? Porque de repente uno siente, o no sé si es correcto, que nosotras las mujeres somos las más afectadas en esto. Sí. Normalmente, recordemos que en Costa Rica es un país que es frecuente la displasia evolutiva de cadera, que este es un trastorno que ocurre durante el nacimiento, que la cadera no se forma bien, digamos. Entonces, es principalmente mujeres, más que en hombres, y condiciona a que las mujeres tengan una herencia. Quiere decir que si la mamá tuvo displasia de cadera, en la hija hay que sospecharlo, más si manifiesta síntomas de dolor de cadera. O sea, si es hereditario y eso está requete comprobado. Es hereditario. Ok, ahora, ¿cómo atajamos ese dolor, verdad? Porque si es tan frecuente, ¿cómo es que podemos combatirlo y atajarlo a tiempo para no llegar a una reposición, por ejemplo, de cadera? Ok, normalmente la cadera no tiene que doler. Si duele por alguna actividad, ya sea exceso de actividad física o exceso de subir grasa o exceso de actividad laboral, uno tiene que hacer reposo hasta que el dolor calme. Puede utilizar medidas complementarias como masaje, aplicarse geles, hacer un poquito de actividad física, nadar,
Todo eso ayuda a que se desinflame la cadera y no sigamos ni renqueando ni con los dolores habituales que normalmente a veces se presentan y que los pacientes no consultan de una forma tarde, ya cuando la artrosis ya está instaurada. Eso que estamos viendo, ¿verdad, doctor, es una artroscopía, una de cadera? ¿Qué es lo que se hace? ¿Ese es un tratamiento diagnóstico o ya es correctivo, doctor? Normalmente, actualmente lo que se hace es artroscopía de cadera, que es una cirugía mínimamente invasiva. Ya no se hacen cirugías abiertas con gran herida porque la recuperación es más lenta, todo es más doloroso y todo es más costoso. La idea es no llegar a ese punto, al punto de una prótesis de cadera. Entonces hay sistemas o hay técnicas como las técnicas artroscópicas, que son cirugías mínimamente invasivas, donde uno introduce una cámara, arregla el daño que existe y, digamos, con eso logra detener el proceso degenerativo que normalmente lleva la cadera. Detiene el proceso para que el paciente no llegue a una cirugía temprana. Ahora, ¿pero en qué momento se decide hacer esa artroscopía, doctor? Muchas veces, digamos, lo que uno hace es que clínicamente el paciente con dolor, con limitación funcional, con un poquito de renquera, y que limita sus actividades de la vida cotidiana, ya casi tiene una indicación quirúrgica, porque no es normal que la cadera duela ni que limite las actividades de la vida diaria. Y eso sí es importante. ¿Y en qué momento, donde ya hemos hecho artroscopía, digamos, en qué casos sí se llega a la cirugía? Y aquí quisiera sumarle también, porque yo creo que todos los que están en casa, creo que todos conocemos a alguien a quien se les haya hecho una reposición de cadera, y sobre todo adultos mayores. Sí. ¿Por qué llegamos a ese punto, doctor? Bueno, esta patología, digamos, de cadera es, por decir así, tiene muy poco tiempo de estar en la literatura mundial. Aproximadamente desde el 2008 viene en desarrollo diagnosticarla tempranamente para que no llegue a los adultos a ser candidatos a tener una prótesis. Entonces, normalmente esta patología se puede diagnosticar hasta en pacientes adolescentes o adultos jóvenes que hacen ejercicio, que les duele un dolor inguinal, que de vez en cuando les duele el área glútea y se les irradia la rodilla. Cuando uno capta tempranamente estos casos, la idea es que no lleguen a una cirugía tan grande como es la prótesis total de cadera. Sí, porque vemos gente de 90 años, 80 años que se está operando o que se operaba, no sé si ya actualmente, ¿verdad? Claro, con muy buenos resultados, hay que decirlo, porque la calidad de vida cambia. Quizá para tenerlo claro, doctor, porque ¿qué es lo que duele? ¿Qué es lo que molesta, digamos, teniendo aquí esta cadera y quizá luego viéndola en vivo y en directo? ¿Qué es lo que molesta o qué es lo que se deteriora más fácilmente? La cadera está rodeada de cartílago en esta estructura. Cuando el cartílago, que es una capa que está sobre el hueso, se destruye, se delamina, empieza a quedar el hueso expuesto sin cobertura. Y entonces, a pesar de que cuando hablamos de que el cartílago puede regenerarse o no, tendría que someterse a algún tratamiento, digamos. No es naturalmente. No, actualmente, digamos, hay tratamientos como infiltraciones de células madre, digamos, que son tratamientos que buscan detener el proceso de desgaste y, digamos, mejorar y recuperar un poquito la cadera para tener mejor calidad de vida. A la hora de que el cartílago se daña, digamos, ¿qué es lo que pasa? Que esa cadera queda como desprotegida. Queda hueso con hueso y eso es lo que molesta, inflama, y eso es lo que la gente se queja de que no puede caminar, de que no puede, digamos, subir gradas, de que cuando se levantan es un dolor sumamente importante. Claro, claro. Y esto obliga a consultar rápidamente a su médico. La cadera no tiene por qué doler normalmente. Y eso lo ha repetido y me encanta, porque es cierto, y en general los dolores no hay por qué aguantarlos, no son naturales. Ahora, volvamos a reiterar, doctor, importante, cómo no llegar a eso, ¿verdad? Donde estamos deteriorando ese cartílago, cómo no llegar a que desaparezca completamente. De las recomendaciones que más se acepta actualmente es que no se debe tolerar, digamos, los aumentos de peso, porque esta es una articulación de carga. Entre más peso le metamos, más se desgasta. La otra cosa es que hay que hacer ejercicio habitualmente para fortalecer toda la musculatura que está alrededor de la cadera. Y la otra es no esperarnos hasta que los síntomas sean severos para llegar a una consulta con un médico. Normalmente esto se detiene, se puede prevenir, se puede tratar de una manera preventiva antes de caer en una cirugía. Doctor, ¿qué recomendaciones? Porque bueno, ahora usted hablaba, vamos a ver, en ejercicios, ¿cuál sería el más recomendado si tenemos algún padecimiento de cadera?
Normalmente, digamos, como son pacientes mayores, uno lo que les recomienda, digamos, es como aquagym, terapia con agua, meterse en una piscina. En la piscina es lo mejor por, Sí, por y no es tanto peso. que vayan a nadar Sí, 10 piscinas, sino es como meterse, terapia, realizar movimientos, que le pegue a la onda de agua, un poco de terapia. Alimentación, doctor, ¿hay algún tipo de alimentación que vaya a influenciar en la salud de mi cadera? O algunos elementos, por ejemplo, no sé, hablábamos el ácido hialurónico, el colágeno, tantos elementos que se están utilizando hoy para belleza, ¿pudieran eventualmente ayudarnos Sí. en este tema? Actualmente, digamos, se conoce que el ácido hialurónico, digamos, son sustancias que uno puede ingerir para desinflamar y que este proceso, digamos, no sea tan sintomático para el paciente. Ejemplo, muchos pacientes que están limitados, que les cuesta caminar, comienzan a tomar terapia con, digamos, con glucosaminas. Sí, sí, la glucosamina. Y mejoran, digamos, su calidad de vida, toleran más las horas laborales, toleran más caminar, toleran más, digamos, hacer ejercicios. ¿Cierto? Y, digamos, sería importante valorar si el paciente es candidato a tomar una de estas sustancias. Excelente, doctor, muchísimas gracias. A ustedes, Nos con quedó, gusto. bueno, completamente claro el panorama y no hay que llegar a eso, ¿verdad? No hay que llegar a eso, hay que cuidarse. Un diagnóstico temprano para Eso no es lo caer mejor, exacto. No llegar a una operación. a la cirugía. Por supuesto. Doctor, que pase un feliz día. Igualmente. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Bueno, ¿con qué continuamos? Vicente.